nos acompaña el licenciado Jacob Carrera Spooner. Tiene una misión a nivel de Chiriquí, Bocas del Toro. Licenciado, bienvenido, buenos días. Buenos días, profesor, buenos días, Fátima. Como siempre, contento de estar aquí con ustedes en este exitoso programa que es de escucha en gran territorio aquí en la provincia y más allá. Sí, nos hemos unido a una misión muy importante a la que estamos invitando a que nos unamos todos los panameños y yo creo que ese concepto de la unión es lo más importante en este proyecto, que es la refundación de un nuevo Panamá, la refundación del país a través de una constitución para Panamá. Y es que siento yo que los panameños todavía no hemos hecho el clic y nos falta un poquito de no solamente cultura jurídica, sino la más importante, que es la cultura jurídica en materia constitucional. Todos en nuestros hogares tenemos una constitución. Usted, profesor, en su casa tiene una constitución no escrita, pero tiene las reglas de su casa. Sus hijos ya saben, a mi papá no le gusta eso, a mi esposa no le gusta lo otro, su esposa dice, bueno, lo que pasa es que a él le gusta así, y ya hay unas reglas de comportamiento en ese hogar que es la que marcan hacia dónde va esa familia, hacia dónde van los hijos, cómo nosotros queremos qué camino tomen, que debe ser de éxito. Entonces, en la República de Panamá, como en todas las naciones, existe una constitución que establece esas reglas de conducta y de administración del Estado y establece unas líneas muy importantes de hacia dónde nosotros como país vamos a ir, qué tendencia vamos a tener en lo económico. Vamos a hacer como Costa Rica, una socialdemocracia, pero acá en Panamá le tenemos miedo a la palabra socialismo, o vamos a hacer un capitalismo salvaje como en realidad lo somos, la educación hacia dónde va a ir, en fin, los derechos consagrados en toda constitución, que son importantes que estén en la constitución, pero mucho más importante, cómo yo voy a tener acceso a esos derechos, cómo se me van a garantizar esos derechos. Es decir, si se me viola el derecho al libre tránsito, si se me viola el derecho al trabajo, ¿cómo yo voy a lograr que el Estado me reconozca ese derecho, incluso demandar al Estado para que esos derechos me sean protegidos? Entonces, en Panamá, hace rato los panameños estamos diciendo que se requiere un cambio, que una constitución es un tema que ha estado en la palestra desde hace muchos años. Y yo creo que los panameños, la mayoría, sabemos que necesitamos un cambio, pero no sabemos hacia dónde dirigir ese cambio ni cómo lograr ese cambio. Y ese cambio se hace a través de una nueva constitución, a través de unas nuevas reglas. Yo menciono detalles tales como, por ejemplo, nosotros nos acabamos de cerrar hace unos meses atrás, hace unos años, el país por el tema de la minería. ¿Por qué el tema de la minería, y no solamente de la minería, temas trascendentales como lo es el Canal de Panamá, que estableció en el 2000... En el periodo de Martín Torrijos se vio el tema de la ampliación del canal y se fue un referéndum? Mucha gente pensará, es que el presidente en ese momento pidió un referéndum. No, el capítulo constitucional del Canal de Panamá establece que debe haber un referéndum para decisiones como esa. Entonces, ¿por qué no introducir en materia ambiental de minería, por ejemplo, o el tema reciente, Caja del Seguro Social, que esos temas se incluyan a nivel constitucional, que cambie la administración de esos temas y que sean los panameños a través de un referéndum que decidan temas tan importantes como eso? Y les aseguro que después de un referéndum nadie se va a tirar a la calle a cerrar el país porque no estuvo de acuerdo con una decisión en la que fuimos consultados todos. Nadie cerró el país para la ampliación del canal. Nadie cierra el país después de unas elecciones que todos fuimos a votar y elegimos a los que nos administran. Entonces, por dar solamente un ejemplo, tenemos mucha tela que cortar. El detalle es que los panameños lastimosamente no nos unimos. Entonces, hasta para la fiesta de graduación de los chiquillos, no estamos de acuerdo en el mantel que se va a usar en la mesa. Pero todos sabemos que necesitamos una mesa, necesitamos un mantel y necesitamos hacer la graduación. Ahora, por naturaleza, siempre lo digo, por naturaleza los seres humanos nos resistimos a los cambios.
y hablar de una nueva constitución nos pone así como a la expectativa. ¿Será bueno, será malo? ¿Nos quedamos como estamos? Se ha creado una comisión que ha iniciado un proceso que han denominado alfabetización. ¿En qué consiste? Exactamente en lo que acabo de decir y usted menciona, profesor, los cambios son difíciles. Normalmente somos renuentes y algunas culturas y algunas sociedades más que otras, y en el caso de la panameña sucede eso. Sabemos que necesitamos un cambio, pero la mejor forma de adentrarnos a ese cambio es conocer hacia dónde vamos, por dónde vamos, cómo vamos y sobre todo, y muy importante, dónde estamos, ¿sí? Entonces, por eso se crea, y aquí hay un aspecto muy importante, y a mí me gusta abordar las cosas lo más coloquial posible porque necesitamos estar claros y entenderlo. Hemos hablado de constitución, ningún gobierno se ha atrevido, ha sido propuestas de todos los gobiernos que han pasado, y entonces llega un gobierno y dice, si votan por mí, votan por una constituyente. Y crea una secretaría. Aquí alguien llegó a la presidencia de la República prometiendo una nueva constitución, y cuando llegó a la presidencia de la República, más nunca volvió a tocar el tema. Yo sí lo voy a decir, todos los gobiernos anteriores lo han hecho, han prometido, pero no se ha dado. Este gobierno, con sus virtudes y con sus defectos, querramos o no querramos, votemos o no votemos, simpaticemos o no simpaticemos, abrió una puerta que los panameños estábamos tocando hace años. El problema es que tendemos a matar el mensajero sin escuchar el mensaje. Ahorita no importa el mensajero, importa el mensaje que nos está trayendo. Y nos está diciendo, panameños, ¿quieren una constitución? Háganlo ustedes. Entonces, ¿para qué es la alfabetización constitucional? Precisamente, primero, para conocer el contenido de la Constitución que ya tenemos, para conocer de qué se trata una Constitución y cuál es la importancia de nosotros tener una Constitución adecuada a las necesidades del panameño. Nosotros no podemos estar cerrando el país como lo hemos venido cerrando en los últimos años. Ahora, yo creo que el panameño está muy arraigado a la cultura de mirar con temor lo desconocido. Entonces, si hablamos de iniciar este proceso, deben tener un conocimiento, y es lo que es la alfabetización va a realizar. Cuéntenos un poco más cómo van a estar efectuando esas gestiones en cada sector a nivel nacional. Se están creando espacios de consulta y espacios precisamente de alfabetización. Como es ha sido una iniciativa gubernamental, inicialmente en las mismas instituciones públicas se están dando las capacitaciones acerca de lo que es la Constitución, cómo se cambia una Constitución, el tema de la constituyente originaria, el contenido de la Constitución, cuál es la estructura básica que debiese tener una Constitución para regular los destinos de un país. Y de allí entonces en algunas provincias ya se han comenzado con los cabildos abiertos, en donde pues se convoca a la población, sobre todo a los sectores representativos, a organizaciones. Chiriquí, nosotros estamos entrando, y lo voy a decir, un poco tarde a esto, pero de una manera muy interesante porque hemos estado, como yo siempre estoy en el área académica, hemos estado involucrando a las universidades. Eso. Y ya se han involucrado 5 universidades para realizar un evento académico netamente en materia de alfabetización constitucional, para de allí entonces seguir bajando al resto de la población, buscar espacios como estos, incluir en los programas como estos, muy importantes, algo como el minuto de alfabetización constitucional, en donde comencemos a llegar a la población para que la población conozca y como digo yo, vea el mensaje, no el mensajero, porque si vemos el mensajero, muchos vamos a decir, ah, no, pero es que es Jacob, y con Jacob no, es que es el profesor Heriberto, no, y con él no. El detalle es que no, nosotros estamos llevando simplemente un mensaje para tener el conocimiento y para que de allí los panameños busquemos la metodología. Hay una cosa que no podemos soslayar. Como república, como nación evolucionando y creciendo, no estamos ahorita mismo en el mejor momento y en el mejor camino. Eso tenemos que reconocerlo, y eso es en cualquier lugar. El adicto lo primero que tiene que decir es, tengo una adicción, tengo un problema. Reconozcamos el problema y veamos los mecanismos para salir de él.
visualizándolo desde ese punto, la constitución que tenemos data de 1972. ¿Está la constitución nuestra caducada, desfasada? Bueno, no digo violada porque violada está permanentemente. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces? Definitivamente está desfasada. O sea, recordemos cómo surge la constitución de 1972. 1968 se da un golpe de Estado, viene un gobierno militar, se crea una constitución en 1972. ¿Y cómo se crea? A través de una asamblea constituyente que se llamó los 505, que hoy son los representantes de corregimiento, que pasaron a ser los representantes de corregimiento que conocemos hoy, pero que no fueron creados de esa forma. Fueron creados para aprobar la Constitución Nacional de 1972 y aprobar las leyes. ¿De dónde surgían las leyes? De un comité legislativo que era parte de la Junta de Gobierno. Es decir, no había una independencia en la creación de leyes a través de un órgano legislativo aparte y separado del Estado. Eso sucedió después con reformas a esta Constitución. Entonces, el país que hoy conocemos es el producto de reformas constitucionales que se le han denominado parches para irnos adecuando. Entonces, nosotros el cambio lo estamos persiguiendo. No es que cambiamos la Constitución para crear las condiciones, sino que la Constitución se ha tenido que ir parchando para apegarse. Entonces, como decía un jefe mío, estamos siempre poniendo la carreta delante de los bueyes. Entonces, necesitamos un programa, necesitamos una norma que no vaya detrás del cambio, sino que propicie esos cambios y esos cambios a la modernización y a la necesidad. Doy un solo ejemplo. Yo siempre me voy aquí cerquita a Costa Rica. ¿Por qué el sistema público costarricense funciona tan bien? ¿Por qué la seguridad social en Costa Rica es la mejor en Centroamérica y quizá más allá? Porque ellos tienen una constitución que también tiene las mismas instituciones que tiene Panamá. El detalle es cómo desarrollamos esas instituciones, cuáles son los parámetros y los lineamientos. En Panamá vivimos un capitalismo salvaje. ¿Qué significa eso? Sálvese quien pueda. El que puede, puede. Y el que no puede, vaya a ver cómo hace. El socialismo democrático, que es el que tiene Costa Rica, primero establece que mis ciudadanos deben llegar a cierto nivel. Yo voy a garantizar que mi población tenga acceso a seguridad social, tenga acceso a transporte público, tenga acceso a todos los servicios públicos básicos. Eso en una escalera, desde el escalón 1, me coloca a mí, el Estado me ayuda a que yo quede por lo menos en el escalón 5 o 6. Si de ahí para arriba yo quiero seguir subiendo, bueno, eso ya es cuestión mía y de cada ser humano. Pero el Estado me coloca en una posición en que yo puedo competir de una mejor forma. Tengo mejor salud. Apoyamos la salud preventiva, no a curar a los enfermos que ya tenemos cuando no prevenimos de que los niños estaban pequeños. Entonces, todo eso es un sistema y ese sistema lo regula, lo norma y lo establece la Constitución. La educación es importante y no solamente desde el punto de vista que hoy conocemos, sino que cada panameño, desde pequeño, desde las escuelas, conozca sobre estos temas y pueda opinar. Usted se acerca a cualquier tico y ese tico le va a preguntar si usted es de derecha o es de izquierda. En Panamá no sabemos ni qué es la derecha ni qué es la izquierda. Algunos somos zurdos, otros no. Entonces, hay un tema importante de cultura y no lo sabemos, pero eso sí viene de la Constitución. Cuando en Costa Rica se lo abolió el ejército y se estableció ciertos parámetros constitucionales de cómo vamos a desarrollar este país, entonces hoy, 40 años después, tenemos una cultura totalmente diferente aquí al lado nuestro en Costa Rica. Entonces, tenemos que mirar, así como tenemos que poner las barbas en remojo por las cosas malas, tenemos también que mirar las cosas buenas y hacer las adecuaciones necesarias para rescatar una generación de panameños que dentro de 20 años sean la generación que nosotros requerimos y que lleven este país por el mejor camino. Oiga, el secretario de la reforma del Estado, por llamarlo así, que es el profesor Miguel Antonio Bernal, nombrado por el presidente o designado por el presidente de la República, habla ya de tiempos. Él dice que para el 27 espera tener esa constitución y que esa constitución pudiese estar rigiendo las elecciones del 2029. ¿Tenemos el tiempo para hacerlo?
Creo que sí, siempre y cuando haya la voluntad y que el acelerador de los comités que se establezcan a nivel de provincia y país hagan el trabajo y que la gente crea en el proyecto, que sienta el nivel de compromiso que tenemos por transformar el Estado panameño. ¿Por qué se habla de una constituyente originaria? Porque exactamente lo que se quiere es que todos los panameños participen y que no sientan, como pasa muchas veces en la asamblea, que el panameño siente que hubo un madrugonazo y me pusieron esta ley que no me gusta. Entonces, a través de la asamblea constituyente, de los cabildos que se están haciendo, de los mecanismos que se están implementando para que la población primero se alfabetice, conozca el tema constitucional, también luego participe. Y dentro de esos parámetros, de esas fechas, en todo usted tiene que establecerse metas. Dentro de esas metas se está estableciendo que se debe brindar una nueva constitución para el nuevo gobierno. Es decir, esta constitución no debe trastocar para nada lo que ya elegimos en las elecciones pasadas, lo que las autoridades gubernamentales, lo que el país debe desarrollar sobre este quinquenio entraría en vigencia en el 29. Exactamente, a partir del siguiente gobierno. O sea, se elegirían las nuevas autoridades y sería en esa nueva gestión pública que se trabajaría entonces conforme a una nueva constitución, a los nuevos lineamientos, como he dicho, económicos, sociales, jurídicos, etcétera, que nos lleven a desarrollar una nueva generación. ¿Cuáles son las tareas pendientes que tenemos como provincia? La primera es organizarnos y sumarnos en torno a la alfabetización, que lleguemos al rincón y a todas las esquinas de esta provincia, para comenzar, en donde todo el mundo sepa, oye, tenemos un llamado, tenemos un momento histórico en donde podemos crear una nueva constitución, que cada sector organizado en este país presente las propuestas necesarias, el sector educativo presente su propuesta, salud, los periodistas, etcétera, y todos nos unamos y al final nos sintamos conformes de que todos hicimos nuestras propuestas y ahí están. Porque hay algo que, repito, y con esto voy finalizando, no podemos soslayar, no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros necesitamos reorganizar este país, los panameños, y de allí entonces ir cambiando esa cultura que los panameños somos los dueños del destino de este país. Nosotros elegimos a través de una democracia representativa a los que van a gerenciar, así como ustedes en una cooperativa eligen a los que administran esa cooperativa, pero los dueños, los propietarios, los que aportan, los que reciben los beneficios de esas aportaciones son los socios. Entonces, nosotros los panameños somos los que debemos primero, como dije, hacer el clic, entender que en nuestras manos está, pero para eso se necesita el conocimiento, la alfabetización, y se necesita la voluntad. Una vez realizadas las adecuaciones pertinentes referentes a este tema que estamos hablando, ¿cuáles son esos nuevos retos que enfrenta el nuevo gobierno en el próximo quinquenio? Bueno, retos hay muchos y yo no los puedo establecer. Yo tengo mi visión, como ustedes lo han podido observar, pero al final eso lo teníamos que identificar con todos los panameños. O sea, el reto aquí nuestro ahorita es hacer la estructura, la organización para abrir el camino para la participación ciudadana. Ese es el reto que tenemos hoy, ¿verdad? Porque yo tengo mi visión, usted tiene su visión de acuerdo a cómo usted creció, a la profesión que usted tiene, a cómo se desarrolla usted ahorita mismo en esta sociedad y lo que usted aspira más adelante como persona. Así el profesor y así cada uno de los panameños. Entonces ese es el reto más grande que tenemos hoy. Unir, escuchar y consensuar hacia un objetivo que creo que eso es lo que nos va a unir y es lo que nos debe unir. El objetivo de un mejor Panamá, no así como suena nada más, es el objetivo de una mejor sociedad, que sí lo hay en este mundo, otras sociedades que han avanzado. Mire, para cerrar, yo escuchaba una noticia en Costa Rica, estoy viendo el canal Tico, creo que era Teletica. Los estudiantes que que salen de la universidad y que tienen problemas, se me fue el problema de azúcar, la enfermedad, diabetes. No me acuerdo cómo se diabetes, y necesitan insulina, ¿no?
están quejándose ante la Caja del Seguro Social porque cuando ellos son estudiantes de escuela le dan una insulina en una presentación portátil que la cargan y se la ponen en cualquier momento que la necesitan. Hay un horario, qué sé yo. Dejan de ser universitarios o dejan de ser colegiales, no recuerdo ahorita la etapa, y pasan a una vida ya más adulta y les quitan esa presentación de insulina. Entonces ya es una presentación para adultos que la tienen que cargar refrigerada y entonces es más complicado porque ellos tienen que ir a la universidad, se mueven de aquí para allá, qué sé yo. Y entonces la queja era esa. Y yo me quedo observando la noticia y digo, mira, se están quejando por la presentación que le da la Caja del Seguro Social de la insulina. O sea, miren, en todos lados nos tenemos que quejar por cosas mejores, en efecto, pero miren el nivel de la queja en Costa Rica. ¿Qué presentación me vas a dar? Acá la queja sería, que no hay insulina, a mí no me la dan, dámela en una bolsita con hielo que yo así me la llevo. Entonces, lo que es la diferencia de una cultura, el desarrollo de una sociedad y el nivel entonces de queja de acuerdo a esa cultura. Y entonces si al final resumimos y decimos, ¿qué país tiene más dinero? ¿Panamá o Costa Rica? Deberíamos nosotros tener entonces el nivel de la queja que tenemos versus el nivel que tiene Costa Rica. ¿Por qué nosotros no podemos llegar allá? Y es tan sencillo. Observemos y estudiemos, y eso lo podemos ver dentro de la alfabetización, los cambios sociales y políticos que ha tenido Costa Rica a través de su historia moderna, 1900 para acá, versus los cambios sociales que ha tenido Panamá. Cómo un país, eso es como ver el vecino, cómo evoluciona. ¿Por qué el vecino tiene un carro y tiene una casa mejor que la mía? Bueno, si estamos en Panamá decimos porque el vecino roba. No, espérese. Vámonos a la realidad y observemos las cosas y veamos cómo entonces yo puedo evolucionar hacia una sociedad más justa, más equilibrada, que la cosa pública, que ese es el punto, me garantice a mí y salgamos de la cultura del clientelismo de que es que me hacen un favor. No. El Estado está para velar por el bienestar nuestro. Y esa es la cultura que nosotros necesitamos entender como panameños para entonces avanzar hacia los cambios y, como dijo la licenciada Fátima, abordar los retos que tenemos y salvar, digo yo, una generación y dentro de 20 años estar conforme de lo que hicimos hoy. Bien, le agradecemos la participación al licenciado Jacob Carrera Spunner. Son las 7:42, se nos acaba el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con más informaciones.